De Radio La Red a través de la 92.9, también de nuestras redes sociales. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3644 392233, que es nuestro número para mensajes y WhatsApp. Y bueno, Edith, hay una buena noticia para aquellas personas que están inscriptas para las viviendas que entrega el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de aquí de la provincia del Chaco, porque habrá sorteos esta semana, mañana, Exactamente, justamente así es. mañana. Y ya tenemos la comunicación, tenemos una comunicación vía Zoom para hablar del tema. Exactamente, lo tenemos en línea justamente al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de nuestra provincia, el arquitecto Jorge Fernando Berecochea. ¿Cómo le va? Bienvenido aquí, Edith y Cintia, los saludamos. Hola Edith, Cintia, buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes. Buen Bien, día, gracias. buen día. Bueno, una muy buena noticia, como decíamos recién al inicio, para aquellas personas que están esperando su casa propia, algunas hace mucho tiempo. Así es, mañana a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples, allí en Ferichaco, vamos a estar sorteando estas 65, 64 viviendas del barrio Santa Rita, que las vamos a ir terminando por etapas en una planificación que va desde septiembre hasta diciembre, y en la medida en que vayamos cerrando manzanas, bueno, las vamos a ir entregando. La intención era poner a disposición de todos los vecinos de San Peña esta posibilidad, este sistema tan transparente para determinar adjudicatarios de viviendas. Así que, por supuesto, están invitados todos mañana a las 19 horas. Arquitecto, una de las preguntas que me hacían era si aquellos que están en la lista de posibles que van a salir, que están dentro del sorteo, digamos, si tienen que estar presentes. O sea, si la persona que está Claro, dentro de una lista que ya creo que se ha dado a conocer a través de las redes sociales, bueno, esa persona tiene que estar presente en el sorteo. y la verdad que sería interesante que esté presente porque justamente lo hacemos con los vecinos, con Mm, testigos de los vecinos, los paramos siempre a tres, cuatro mm, de las familias que están allí, al lado del bolillero para que puedan verificar que el sistema, que la carga de las bolillas y que los números que van saliendo efectivamente son los que canta el escribano. También se va a transmitir por una pantalla el número de orden de esa familia y por supuesto van a estar los datos de la familia del adjudicatario, pero es importante aquel que pueda acercarse claro. mañana y compartir con nosotros. Es una actividad sumamente emocionante, así que por supuesto que sí. Nosotros lo que hemos publicado hasta hoy al mediodía es un padrón provisorio. Este Provisorio. padrón provisorio Ujú. surge de esta semana que tuvimos de actualización de documentación para aquellos que ya estaban inscriptos, pero también para inscripción de demanda nueva. Publicamos este padrón provisorio para que aquella familia que se haya inscrito verifique que efectivamente y aparece, figura en ese padrón. De no hacerlo, tiene que hacer el reclamo, por supuesto, allí en Saspeña, la delegación del Instituto de Viviendas en Felichaco, o a cualquiera de los teléfonos que están publicados en la página oficial del Instituto de Viviendas. Y nosotros el día jueves hasta cerramos el miércoles, por supuesto, el padrón provisorio, y a partir de allí ya se confecciona el padrón definitivo que se publica en las redes oficiales, que se pega en el mismo salón de usos múltiples, en los accesos va a estar pegado el padrón, porque en ese padrón van a ser tres sorteos lo que vamos a estar realizando. Cada familia va a tener un número de orden. Por un lado, vamos a sortear familias que tienen algún integrante con discapacidad. En segundo lugar, un padrón de familias sin hijos. Y en tercer lugar, un padrón de familias con hijos. Las familias que tienen un integrante con discapacidad, si no son sorteados, automáticamente forman parte del padrón que le corresponda, sin hijos o con hijos, por lo tanto van a tener una segunda oportunidad. Ujú. Ujú. Ojalá puedan asistir. Sí, ahora es muy interesante también y para que la gente lo tenga en cuenta, por ahí aquellos que todavía no se enteraron que mañana va a haber sorteos aquí en nuestra ciudad y que no venían actualizando sus documentaciones, que lo hagan, que tienen tiempo, que vayan hasta la oficina. No, ya no tienen Ah, ¿ya tiempo. no? No, cerró el Bien, domingo a las 0 horas, como es absolutamente online el claro. trámite. De todos modos, en la delegación del Instituto de Viviendas allí en Ferichaco estuvo recibiendo familias Ujú. que por ahí no tienen
familiaridad con los medios tecnológicos, entonces Claro, tenían algún inconveniente en la carga de información, se podían acercar hasta la delegación. Esto cerró el domingo a partir del cierre de esta inscripción, se publicó el padrón provisorio, ya no tenemos posibilidad de seguir inscribiendo familias. claro. Sí tenemos posibilidad de incorporar a aquellos que hicieron el trámite en su momento o en esta semana de actualización y que por alguna razón no figuran en ese padrón. Bueno, Ah, nos demuestran, porque al ser electrónico queda asentado el sí. día y la hora en que subió la información y en ese caso sí se agrega. Bueno, pero está bueno entonces también que no se dejen estar y que vayan actualizando porque en cualquier momento si llegara a haber sorteos para que tengan la documentación al día. Sobre Sí, todo mira, la si es actualización. domicilio, hijos, recibo de sueldo, ¿no? Exacto, mira, la actualización de hecho se puede hacer los 365 Claro, días del año, absolutamente digital. Nosotros no tenemos gestores que cobren por este trámite, es un trámite gratuito, se hace rápidamente. En general, vos actualizás, como bien decías, o los ingresos, o bueno, nació un integrante en la claro, familia, bienvenido sea, se lo incorpora al grupo familiar. Nosotros hacemos esta semana de actualización y de inscripción justamente para aquellas familias que no tienen esa práctica de actualizar semestralmente o una vez por año su información, bueno, lo puedan hacer. Actualizar es como un llamador de atención para el organismo de que la claro, demanda habitacional todavía existe. Recuerden que nosotros trabajamos con un padrón único de la provincia que inició en el año 1978 y que llega hasta la fecha. Por lo tanto, tenemos más de 170.000 familias inscritas allí. Muchas de esas familias probablemente ya hayan resuelto en este tiempo su situación habitacional, otras probablemente ya no estén vivas, la que se inscribió en el 80 probablemente ya no esté con nosotros, pero cada vez que una familia actualiza su documentación es un llamador de atención de decir, bueno, todavía esa demanda de viviendas claro. existe. Claro, porque hay gente que hace muchísimos años que está esperando una vivienda. Sí, mira, Lamentablemente. así es que mira, el déficit habitacional es un problema muy grave que tiene la Sí. Argentina, lo tiene América Latina, a nosotros nos preocupa por supuesto lo que ocurre en el país. Yo formo parte de la mesa directiva del Consejo Nacional de la Vivienda, estoy permanentemente en contacto con los otros 23 presidentes de IPB del país, 22 porque en realidad hay una provincia que no lo tiene, Ujú. y es una preocupación muy grande, golpea más fuertemente en el norte argentino. Somos un sector de la Argentina muy postergado en muchas cosas y también en materia de viviendas. Y por supuesto que el Chaco no escapa a esa realidad. Tenemos un déficit enorme, los recursos que tenemos son finitos y si toda la carga de la resolución del déficit habitacional va a recaer siempre sobre el Estado provincial y bueno, va a ser muy difícil poder Claro, resolver algún día el déficit habitacional. Nosotros necesitamos que también el sector privado ofrezca viviendas para aquellas familias que tienen la posibilidad de acceder a su vivienda a través del mercado de la actividad privada. También necesitamos un sistema financiero argentino que esté fortalecido y que ofrezca otra vez créditos hipotecarios para aquellas familias que sí lo pueden pagar. Entonces, en esta situación de crisis económica casi permanente que tiene la Argentina en los últimos 50 años, porque si bien hemos tenido algunos veranitos en el último lustro, en general hay crisis económicas, en general tuvimos las mismas características, una alta inflación que nos golpeaba fuertemente, salarios deprimidos, emisión descontrolada en algún momento en Hacienda de Nación por el Banco Central, pero vivimos casi una crisis permanente en los argentinos y eso es hace que cierto. haya mucha desconfianza en el sector financiero, que también el privado piense y repiense invertir en esta actividad. Nosotros necesitamos de un empresariado que esté fortalecido. El gobierno de la provincia y el gobernador junto al presidente de Fiduciaria del Norte habían puesto en marcha hace unos 6 meses ya esta operatoria Más Raíz, que justamente lo que hacía era articular entre el sector privado, entre el desarrollador inmobiliario, los capitales que podían invertir y las familias que podían acceder
a esa operatoria, pagando por supuesto una cuota más alta. Esto está funcionando, ya hay 3 operatorias aquí en Resistencia básicamente. Tengo tengo entendido que hay otras 8 o 9 operatorias que las están analizando en Fiduciaria del Norte para empezar a implementarla, y eso es lo que necesitamos. Si toda la responsabilidad de resolver el déficit va a caer en el Estado provincial o en el Estado nacional, como ocurrió en los últimos 25 años, bueno, siempre vamos a estar corriendo de atrás con la situación de la vivienda. Y por otro lado, y perdón que me extienda un No, está poquito, bien. pero me parece importante, el déficit habitacional no es una situación estática, es una situación muy dinámica. Nosotros para Saespeña mañana vamos a tener 2.300 familias en padrones para ser sorteados para 65 viviendas. 65 viviendas en un esfuerzo enorme que estamos haciendo desde la provincia a través del Instituto de la Vivienda para poder terminar casi 4.000 millones de pesos de inversión en Santa Rita, en donde ya habíamos entregado otras 60 viviendas más, en Saespeña, en donde ya habíamos entregado 32 departamentos a fin del año 2024, en donde ya estamos construyendo otros 32 departamentos más, en donde ya construimos viviendas Ñaché, en donde, en definitiva, muchas operatorias llevamos adelante, pero siguen siendo 2.300 familias las que tienen déficit habitacional en Saespeña. Claro. Nosotros a lo largo de estos 2 años y medio ya hemos terminado más de 2.300 viviendas en la provincia. Entonces, si hubiésemos tomado todos los recursos de estos 2 años y medio, lo hubiésemos volcado exclusivamente en Sespeña para resolver la situación de estas 2.300 familias, lo hubiésemos podido hacer. Por supuesto, desatendiendo al resto de la provincia. Ahora, el déficit cero en Sespeña se hubiese producido en un momento, porque al minuto nuestros hijos crecen en la familia, nuestros hijos forman otros grupos familiares, también necesitan el acompañamiento del Estado, entonces hubiese surgido nuevo déficit habitacional. Es una pelea enorme la que llevamos adelante todos los institutos provinciales de la vivienda, pero bueno, hacemos un esfuerzo enorme para tratar de mitigarlo. Ujú. Bueno, justo ahí ya nos contestó que son Sí. 65 las viviendas, y lo que se fue implementando también en estos últimos sorteos, como usted lo decía, ¿no? Está las personas que tienen, las familias que tienen hijos, las que Sí. tienen personas con discapacidad, y después las personas solas, aquellas que no tienen hijos, que por ahí son pareja, que siempre eran un poco dejados de lado, Relegados, relegados sí, porque, relegados. claro, no tenían hijos, pero también tenían la la necesidad necesidad de de tener tener su casa. sí, sí. Por ahí no, Así es, no pueden, por ahí decidieron no tenerlos. mi abuela de 85 años me decía, algo pasa con mi primo y su pareja, algo pasa porque no quieren tener hijos. Bueno, es una decisión de vida. Claro. Eso tenemos que entenderlo y eso ocurre hace ya varios años en la Ujú. Argentina y sobre todo aquí en Chaco. Y esa familia o esa pareja que ha decidido no tener familia, bueno, también por supuesto tiene déficit habitacional. Si me permitís Sí, un minuto más extenderme en este tema. Déficit habitacional no es solamente la falta de una vivienda. exacto. Déficit habitacional también tiene que ver con un stock de viviendas que tiene muchos años ya de existencia, de uso, de funcionamiento, que se ha ido deteriorando con el tiempo, que por alguna razón, generalmente es económica en el grupo familiar, no se puede darle el mantenimiento en el momento justo para prolongar la vida de esa vivienda. Déficit habitacional también es hacinamiento familiar. Mi hijo forma su pareja y yo le cedo un espacio en mi patio para que arme su dormitorio, pero en definitiva son varios grupos familiares que conviven en el mismo lote y eso Claro. también a la larga trae problemas. Nosotros habíamos puesto en marcha, lo habíamos conversado con el gobernador. Él es arquitecto, entonces para mí es muy fácil hablar de déficit habitacional o de vivienda con él, digamos, nos entendemos rápido. A fin del 24 habíamos puesto en marcha este Chaco a la Obra, que lo habíamos lanzado justamente allí en Saspeña, que eran créditos para refaccionar o ampliar viviendas. Habíamos destinado 1.800 millones de pesos justamente para el otorgamiento de 180 créditos. Lo pusimos en marcha durante el 2025. Después lo dejamos de hacer, la intención era que tenga una continuidad esta línea de acción. En devolución en tiempo muy cortito, le dábamos la opción de 12, 24, 36 meses de devolución.
de manera tal de que eso pueda retroalimentar al propio programa. Tuvimos muchos problemas, la mayoría de los inconvenientes fueron propios del instituto. Nosotros hicimos una evaluación de todos los procesos administrativos, lo hicimos sumamente engorroso al tema y eso terminó dificultando mucho la concreción de la línea de acción. Pero no dejamos de pensar de que si Dios quiere y tenemos otra vez la posibilidad de contar con presupuesto, lo vamos a volver a lanzar y eso también va a ayudar a reducir el déficit habitacional. Sí, totalmente. Buenísimo, Bueno, entonces, sí. entonces queda la invitación para aquellos que están anotados para alguna vivienda que revisen el padrón provisorio que va a estar hasta hoy al mediodía. Hasta hoy al mediodía el padrón es provisorio, a partir de la tarde y durante la mañana de jueves, mañana, ya es el padrón definitivo, ya no se puede incorporar a nadie. Bien. Bien, y Eh, mañana 19 horas. 19 horas y que asistan. Yo la pregunta que le hice era porque, bueno, hay gente que trabaja, el horario está bueno, es 19 horas, pero hay gente que por ahí, por cuestiones de trabajo, no podrá asistir, pero sí su familia, que también vale, ¿verdad? Si no Sí, por puede... supuesto. Ujú, Por eso definimos las 19 horas para justamente tener que todos tengan la posibilidad de ujú, asistir, si no lo pueden hacer. No hay problemas. Va a estar publicado, por supuesto, en las ujú, redes del instituto los nombres de todos los postulantes que resulten sorteados, porque eso también es importante aclarar. Salir bien, sorteado no significa que sos dueño de la casa. Ujú. ajá, Salir sorteado significa que te transformas en postulante de la vivienda. Nosotros iniciamos un proceso de investigación administrativa para verificar que se cumpla con el perfil de adjudicatario. Superada esa instancia de investigación administrativa, te transformas en preadjudicatario y el gobernador te entrega su casa. Así ah, que puede bien, estar interesado o algún amigo o algún integrante del grupo familiar. buenísimo. ¿Qué pasa si no cumple, salió sorteado y no cumple con los requisitos? Se le notifica a través de una cédula emitida por la gerencia legal del instituto, se informa cuál es el motivo de la baja. Recuerden que un adjudicatario de vivienda no puede haber recibido una vivienda por parte del Estado con anterioridad, no puede ser dueño de una vivienda de este stock de viviendas privadas Ujú. que hay en las ciudades, no puede ser dueño al 100% de un terreno o de un lote y por supuesto debe reunir los ingresos suficientes para poder pagar la cuota de su vivienda, porque en definitiva estos casi 4.000 millones de pesos que invertimos en Santa Rita es producto de las cuotas que pagan miles de vecinos chaqueños Claro. todos los meses al instituto. Entonces necesitamos que esa cuota se pague. Se le notifica por cédula y se procede a dar la baja de ese sorteo. Ujú. Bien. ¿Y con la vivienda se le adjudica a otra persona o vuelve a sorteo? ¿O cómo Si es? es, si es una o dos viviendas en 65 con un padrón de 2.300 familias, sería casi una irresponsabilidad de nuestra parte volver a convocar a dos mil Claro, trescientas familias por para dos sortear una casas. o dos casas. Nosotros tenemos tres maneras de determinar un adjudicatario y eso está reglamentado en el instituto. El sorteo, que es el sistema que el gobernador me pidió que lo respetemos en todos los lugares donde podamos. La segunda manera es a través de una adjudicación directa por parte del directorio del Instituto de Viviendas y para eso necesitamos en el legajo de la familia fundamentar bien por qué razón el directorio adjudica directamente a esa familia y ahí estamos hablando de familias que vienen de IPRODICH, que tienen algún integrante con discapacidad, familias que vienen del Ministerio de Salud, que tienen alguna patología específica, que necesitan de un ambiente distinto al que están viviendo en ese momento. También tenemos familias que vienen con sentencia firme de la justicia, en donde la justicia determinó que por un juicio iniciado con anterioridad, años anteriores, el Estado provincial debe otorgarle una vivienda a esa familia y por cada día de incumplimiento a la sentencia, cuando ya está firme, obviamente el instituto paga 30, así que también tenemos familias en esa situación o familias que tengan alguna situación particular de violencia de género o trata de blanca o trata de personas, etcétera. O sea, nosotros tenemos en el instituto identificado por localidad familias en esta situación. Entonces, si es una baja o dos bajas, el directorio del instituto directamente adjudica a una de estas familias luego de un estudio largo que hacemos aquí.
Muy bien, Perfecto. qué Bueno, está muy buena la aclaración Sí. porque nunca la hicimos. Exactamente. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y bueno, convocar a la gente que se anotó, que está saliendo, que no vio el padrón provisorio, que vaya y mire, que está en las redes, que está en la página de viviendas también, ¿no? Sí. Y Sí, por supuesto, en las redes oficiales. bien, y mañana se acerque allí al Zoom del predio de la ex Ferichaco. Y por supuesto, ustedes dos también, las espero Bueno. mañana a las 19 horas. Bueno. Linda hora, no va a ser frío, no va a estar lloviendo, así que si Ay, Dios quiere vamos ojalá, a pasar ojalá. una linda Muchísimas tarde. gracias, que tenga un buen día. Abrazo para todos. Hasta Hasta luego, luego. arquitecto, gracias. Bien, allí escuchábamos al presidente del IPDUP, del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de nuestra provincia, el arquitecto Jorge Fernando Bericochea. Bien. Una cortita, se están haciendo múltiples allanamientos por parte de la Policía Federal, de Arca y aparentemente también de la aduana. Veremos por qué causa. Es un comercio ubicado en calle 28, una vivienda aparentemente en 33 entre 4 y 6 y otra vivienda en la calle 5 entre 18 y 16. Un comercio muy conocido, ¿no? Muy conocido, mayorista de